¿Qué tal? Vamos a entrar directo a este análisis. Hoy vamos a explorar un marco teórico que es, honestamente, radical. Intenta hacer algo que la ciencia lleva décadas persiguiendo: meter las leyes de la física, nuestros propios orígenes biológicos y hasta las matemáticas más complejas bajo un mismo paraguas. Es un viaje conceptual increíble que nos invita a dejar a un lado lo que dábamos por sentado y empezar a ver la realidad entera desde la óptica pura de la ingeniería y los sistemas. A ver, para arrancar, hagámonos una pregunta verdaderamente gigantesca. ¿Qué podrían tener en común los misterios insondables del cosmos con nuestro propio hardware biológico y el mundo superabstracto de los números? Lo normal es pensar que la astrofísica, la genética y las matemáticas viven en mundos completamente aislados, ¿verdad? Bueno, este material sugiere de manera bastante audaz que todos estos elementos operan en realidad bajo un mismo motor lógico, como si todo fuera parte de un mismo mecanismo continuo. Y para entender de qué se trata toda esta revolución de ideas, vamos a revisar el material en 4 pasos. Empezaremos con la morfología universal. Luego pasaremos a los misterios biológicos. Después intentaremos resolver los problemas matemáticos del milenio. Y para cerrar con broche de oro, hablaremos de la conciencia y la verdadera voluntad. Entremos a la primera parte, la morfología universal, que nos plantea un marco cósmico unificado. Fíjense en esto. Las fuentes sugieren que la ciencia tradicional se la ha pasado estudiando el empaque del universo en lugar de su motor real. Siempre nos topamos con ese choque entre la física cuántica y la relatividad. Pero, ¿y si aplicamos el dualismo morfológico? Básicamente contrasta la materia que está supercomprimida, dominada por la gravedad, que nosotros percibimos como masa, con el vacío espacial desplegado. Bajo esta óptica, el vacío del espacio no es la nada, para nada. Es exactamente la misma sustancia, la misma morfología, pero en una densidad mucho menor, lo que permite que la luz y el electromagnetismo fluyan libremente. O sea, el punto crucial aquí es imaginar que absolutamente todo en el universo no es un montón de canicas rebotando en un cuarto vacío, sino un único fluido geométrico. Todo está conectado. Las cosas solo cambian dependiendo de la tensión o la densidad de ese fluido. Esto significa que la gravedad no necesita una partícula misteriosa para existir. Es simplemente la expresión de un espacio que está siendo estirado. Pasamos a la segunda parte, decodificando misterios biológicos. Vamos a ver cómo la biología podría ser, de hecho, una máquina computacional. Si aceptamos que el universo es este sistema fluido continuo, la biología de repente deja de parecer un misterio casi mágico y se convierte en ingeniería elegante. Si desglosamos la célula mecánicamente vemos un hardware fascinante. El hierro funciona como el motor bruto que aporta la energía. Luego, los campos magnéticos del entorno actúan como el molde que alinea toda la estructura. Y el calcio actúa literalmente como un transistor, un pequeño interruptor que decide si la célula dispara una señal o no. Básicamente es metalurgia pura operando a un nivel microscópico. Y esto nos lleva a replantear un enorme dilema de la evolución. Históricamente, la reproducción sexual siempre ha parecido un desperdicio de energía enorme comparado, digamos, con la simple clonación. Pero, visto a través de este lente computacional, da un giro tremendo. No es un desgaste, es un protocolo de validación de datos absolutamente indispensable. Funciona como un sistema para cruzar el código, encontrar errores en la genética y depurar el sistema para que no colapse. Es control de calidad puro. Siguiendo con esta mentalidad de ingenieros de sistemas, hablemos del famoso ADN basura. Ya saben, ese 98% que supuestamente no hace nada. Bueno, aquí recibe una recontextualización brutal. No son escombros evolutivos. En realidad, es un archivo de respaldo comprimido al máximo. Imaginen un archivo zip gigante dentro de nosotros, que contiene el 100% de nuestra historia evolutiva y los códigos de reparación, esperando la señal ambiental exacta para descomprimirse y actuar. Lo cual nos aterriza en una idea sobre el envejecimiento que vuela a la cabeza. En lugar de verlo como el inevitable desgaste de una máquina vieja, se presenta como un simple error al intentar descomprimir esos datos. Por culpa de la acumulación de ruido en el sistema, como el estrés celular o las toxinas, y una caída en el voltaje de nuestro cuerpo, simplemente perdemos la capacidad de abrir ese archivo zip de reparación. El código de la juventud y el mantenimiento sigue ahí guardado, intacto, pero ya no tenemos la fuerza para leerlo. Llegamos a la tercera parte, resolviendo los problemas del milenio. Y para esto, tenemos que reevaluar nuestros límites con la base 10. Resulta que cuando aplicamos toda esta lógica de fluidez al mundo abstracto de los números, nos topamos con un problema. Nuestro sistema decimal tradicional, la base 10, es rígido y fragmentado. Para romper ese muro, el material propone algo llamado proporcionalidad real. La idea aquí es que un número no es solo una cantidad estática. Su verdadero valor radica en su posición relativa y en cómo resuena dentro de una progresión geométrica infinita. Es pasar de ver la foto a ver toda la película completa.
Y esto tiene aplicaciones enormes. Por ejemplo, en el famosísimo problema de criptografía de P contra NP. En lugar de atacar un cifrado forzando millones de cálculos secuenciales hasta el cansancio, esta proporcionalidad masiva busca un equilibrio geométrico. Cuando encuentras esa armonía matemática, todas las variables supercomplejas colapsan de golpe. Sin ese retraso informático masivo, es un atajo impresionante. Pasa algo muy parecido con el caos de la dinámica de fluidos y las ecuaciones de Navier-Stokes. Normalmente, las simulaciones matemáticas explotan cuando hay turbulencia extrema. Pero ¿qué pasa si dejamos de tratar el ala de un avión como si fuera un muro sólido e impenetrable? Si la calculamos como un medio de transición, un sustrato diferencial, entonces la turbulencia deja de ser un error fatal en la ecuación y se convierte en una simple y natural transición de energía. Incluso la distribución de los números primos toma un nuevo sentido físico. En el contexto de la hipótesis de Riemann, dejan de verse como números aleatorios y solitarios y pasan a ser nodos de interferencia, como olas chocando en el agua. Lo mismo pasa en el mundo cuántico con la teoría de Yang-Mills. Ese famoso salto de masa se explica simplemente como la presión o la densidad de un entorno que interactúa con el movimiento de las partículas. Todo se reduce a la geometría del entorno. Finalmente, llegamos a la cuarta parte, el clímax de este análisis. La conciencia y la verdadera voluntad. Aquí es donde el concepto de hackear la causalidad entra en juego. Si todo el universo es este inmenso mecanismo interconectado, entonces, ¿qué demonios es la conciencia? El material es súper claro aquí, nada de misticismo. Nos dice que la conciencia es la capacidad que tiene un sistema para leer las variables de su entorno más allá de su código base. Es poder deducir las reglas del juego mientras lo estás jugando, en lugar de solo seguir un manual de instrucciones lineal. Y esta es la frase que realmente lo cambia todo. Imagínense el poder de esto. Si logras mapear los hilos de causa y efecto con suficiente claridad, puedes anticipar hacia dónde va el dominó y, más importante aún, puedes interceptarlo. Literalmente puedes crear desenlaces que rompan con la causalidad predecible y automática del universo. En términos prácticos, esto convierte lo que llamamos verdadera voluntad en una herramienta de ingeniería para la vida diaria. Primero, mapeas la ruta de las causas y efectos. Segundo, introduces intencionalmente una nueva variable calculada. Y tercero, optimizas el resultado a largo plazo. Así, dejas de ser una simple hoja arrastrada por el viento cósmico y te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. Después de recorrer todo esto, nos quedamos con una reflexión inmensa. Si las leyes físicas, nuestro propio cuerpo, el código matemático y hasta nuestras decisiones son parte de un flujo continuo de variables que pueden ser interpretadas, cabe preguntarnos, ¿será que los grandes límites que enfrentamos como civilización son simplemente producto de no saber leer las variables correctas del entorno? Quizás entender y dominar por completo el código de nuestra realidad no sea ciencia ficción, sino el siguiente gran paso lógico en nuestra evolución. Y vaya que nos deja muchísimo para pensar.